Hemos estado en Mateo 11. Ustedes saben que hemos estado estudiando Mateo 11. Hoy es el tercer tiempo que estamos en Mateo 11. Cristo Jesús, casi todo el capítulo es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hacíamos énfasis en Mateo 11:6, que dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí o el que no se desprende de mí. Comentábamos acerca de la importancia de permanecer unidos a Cristo Jesús, cómo permanecemos vivos, cómo crecemos, cómo producimos una buena cosecha, es solamente en unión con nuestro Señor Jesucristo. Otra parte del capítulo que hicimos énfasis el servicio pasado fue en Mateo 11, capítulo 12, que nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Comentábamos acerca de la importancia de permanecer firmes, la importancia de ser fiel a Dios, la importancia de creer en su palabra, la importancia de llevarla a la acción, de aferrarnos, de creer, de ser un pueblo de fe, de vivir siempre viendo a nuestro Señor Jesucristo, no escuchando, no siguiendo las corrientes de ideas que el mundo ahorita están fluyendo muchas cosas que son en contra de la palabra, en contra de nuestro Padre. Nosotros sabemos que Jesucristo siempre habló la verdad y que sus palabras son vida para nuestro ser y para nuestras familias. Sabemos que Dios tiene un plan tanto para nosotros como para nuestras familias, comunidades y nación. Entonces nosotros confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo y en su obra, sabiendo que Él está cerca, no lejos, porque muchos en el mundo lo niegan, muchos en el mundo cada vez más quieren hacer a Dios chiquito, pero Dios no se puede hacer pequeño. Y nosotros servimos a un Dios fiel, a un Dios presente, a un Dios que tiene un plan para nuestras vidas, y esto nos consuela grandemente. Y cuando leemos la palabra de Dios, es lo hermoso que es meternos profundamente en ella, realmente meditar, realmente contemplar, realmente estudiar a profundo lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo cada día, porque su palabra es verdadero alimento y es la única manera en que nosotros vamos a crecer espiritualmente, que queremos crecer, no queremos estancarnos. Nosotros tenemos hijos, tenemos descendientes y es triste cuando tenemos a un descendiente o a un bebé que no puede crecer, ¿verdad? Que tiene algún problema de salud y que no se desarrolla, que no crece. Nosotros nos gustan los bebés, pero también vemos cómo van creciendo, se van desarrollando, y esto trae mucho gozo y mucha alegría. Cuando un chiquito está enfermo y no se desarrolla o no tiene fuerza, es algo triste, es algo difícil. Es lo mismo espiritualmente. El Padre está observando tu vida, el Padre anhela verte crecer, anhela verte madurar, anhela y le encanta ver tu corazón cuando Él ve tu fe crecer. Cuando tú dices: yo escucho tu voz, yo escucho tus palabras, yo creo, esto le da gozo, le da alegría al Padre, porque el Padre está paseándose sobre las naciones, está observando cada vida, cada corazón, y realmente se llena su corazón de gozo y de alegría cuando encuentra a un creyente en un pueblo, en un rancho, en una ciudad, donde quiera que tú vivas, en la playa o en el desierto. Dios te ve, Dios te conoce y le da gusto. Y Dios es tan fiel y Dios nos ha bendecido y nos ha traído hasta el día de hoy. ¿Cómo no darle gozo y darle alegría por nuestra fidelidad? Y que a pesar de que quizás estemos rodeados de personas que no creen, poder decir: pero yo sí creo, yo elijo caminar con mi Padre porque mi Padre ha sido fiel, porque mi Padre me ama, porque mi Padre me ha traído hasta el día de hoy. Y Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en mi vida. Hemos sido testigos de grandes cosas. Entonces, viendo, ¿no? Dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Como requiere un esfuerzo, requiere una decisión todos los días de mi vida. Yo me levanto y yo camino con el Señor. Venga la tormenta, venga la inundación, vengan los problemas, o venga el sol y venga el día maravilloso, yo voy a creer y confiar en mi Padre, porque mi Padre es fiel y Él camina a mi lado. Vamos a continuar en el capítulo. El servicio pasado nos quedamos en Mateo 11:15, y Mateo 11:15 Jesucristo dijo: todo el que tenga oídos para oír, que escucha y que entienda. Estas son palabras tan importantes, porque Cristo Jesús aquí está hablando al creyente. Cristo Jesús aquí está llamando a los suyos. Cristo Jesús hoy te está hablando a ti.
porque no todos tienen oído para escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios es clara. Para escuchar y entender la palabra de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Entonces aquí palabras a ti, directo a tu corazón esta tarde. El que tenga oídos para oír, que escucha y que entienda. Entonces nosotros queremos eso, queremos estudiar la palabra, escuchar y entenderla, crecer, madurar y caminar con Cristo. En Mateo 11:16 dijo Cristo, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Dice, se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Entonces Cristo Jesús siempre usaba ejemplos sencillos, ejemplos que todos pudieran entender. En su día no había internet, en su día no había televisión, en su día no había todas las cosas que uno hace hoy día. En su día la plaza era el centro social. En su día la plaza es donde todos iban para hacer sus negocios, para intercambio de productos, para platicar, para socializar, para tener esos encuentros, ¿verdad? Entre vecinos y entre la comunidad. Entonces la plaza era el lugar donde todos se congregaban y donde se realizaban sus actividades. Entonces Cristo Jesús, sabemos que Él está hablando, si lees todo el capítulo como lo hemos estado haciendo, Él está hablando de Juan el Bautista. Y Cristo Jesús está dando testimonio de la firmeza de la fe de Juan el Bautista. Que como Juan creyó y caminó y vivió siempre guiado por el Espíritu Santo, siempre por Dios. Que él no se dejaba influenciar por los demás, por la cultura, por la tradición. Él fue guiado por el Espíritu. Entonces sabemos que Cristo Jesús, sabemos que rechazaban a Juan muchos. ¿Se acuerdan que se congregaban se reunían muchas personas solo para ver, para criticar, Estaba diciendo, los que puedan recibirlo entiendan que Juan es el Elías que tenía que venir. O sea, estaba declarando la profecía que estaba escrita del mensajero que vendría antes que el Mesías, que prepararía el camino para el Mesías. Entonces Cristo Jesús estaba estaba diciéndoles que esa profecía era de Juan, pero al mismo tiempo estaba diciendo, y aquí estoy yo. Porque Juan vino para preparar el camino del Mesías y aquí está el Mesías. Entonces Cristo Jesús, sabemos que muchos negaron el mensaje. El mensaje de Juan, ¿qué era? El mensaje de Juan era que el arrepentimiento, ¿verdad? Que prepararan sus corazones para la llegada del Rey, para la llegada de la salvación del Mesías. Entonces muchos recibieron, pero también hubo mucha resistencia, hubo mucho rechazo hacia su mensaje, particularmente en muchos de los líderes religiosos, tristemente. No podían entender, no les gustaba que todo el pueblo se congregaba y corría para escuchar el mensaje, pero Dios usó poderosamente a Juan el Bautista. Entonces Cristo Jesús aquí empieza a hablar, después de dar testimonio de la fe y de la obediencia de Juan, empieza a preguntarles, bueno, ¿con qué puedo comparar esta generación? Y sabemos que Cristo Jesús en ese día, en ese momento, estaba hablando de la generación enfrente, de lo que Él estaba enfrentando, pero también necesitamos entender que la palabra de Dios no tiene límite de tiempo. La palabra de Dios es eterna. Entonces la palabra de Dios nos habla todos los días. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, la aplicamos a nuestro día hoy. Entonces, ahorita que estamos meditando en este versículo, ¿con qué puedo comparar esta generación? Estamos hablando de nuestra generación, de nosotros, del mundo, de la condición del mundo hoy. Entonces, Cristo habla de que Él se parece a niños que juegan en la plaza. Sabemos cómo son los niños, ¿verdad? En Mateo 11:17 dice, tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Entonces, interesante la comparación entre una boda y un funeral. Sabemos que en sus días tenían canciones específicas para estas dos ocasiones. Y Cristo Jesús está comparando la generación de ese día, de ese momento, con estos dos tipos de canciones. Entonces, la música para la boda era una música muy alegre, era una música de mucha alegría, había aplausos y tenían bailes específicos que bailaban en las bodas. Y lo que a mí me encanta de Israel es que su tradición es que ahí no se baila en parejas, ahí no es de que solamente los hombres o solamente, no, todos bailaban juntos, todos. Era la familia entera, los abuelitos, los tíos, las tías, los primos, las hijas, los bebés chiquitos, todos. Entonces era un momento de alegría, de júbilo, era algo extraordinario.
Entonces era algo muy contento. Entonces, igual, para los funerales había música específica de lamento, de tristeza, en el cual lloraban juntos. La comunidad se juntaba y lloraban y sentían la tristeza y el dolor de los seres queridos ante la partida, ¿verdad? De la persona amada. Entonces, Cristo Jesús aquí, interesante la comparación, interesante la reacción del pueblo o de la generación. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Es tan interesante porque Él sigue con el tema de Juan y sigue con el tema de Él mismo. Dice en Mateo 11:18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Entonces, interesante, porque si te vas al grano, como Jesucristo lo hace, directamente, Cristo era muy directo. Está hablando de la condición del corazón del hombre, el corazón de la humanidad ante los ojos de Dios Padre. Entonces aquí vemos que Juan era un hombre muy diferente a los demás. Tenía otra forma de vivir, tenía otra forma de pensar, tenía otra forma de vestir, ¿sí? Él vestía, ¿qué decía que vestían? Piel de animal, de camello, creo que parece. O sea, él era un hombre distinto, comía langosta, comía miel, era un hombre diferente, no bebía vino. Entonces él hacía otro estilo de vida. Dice entonces, pero porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Si seguimos en Mateo 11:19, dice, vino el Hijo del Hombre. Sabemos que muchos lo utilizaban esto, vino el Hijo del Hombre, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesucristo. Dice que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos o de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, Cristo Jesús está aquí hablando directamente al corazón de las personas que estaban alrededor de Él ese día y que estamos aquí hoy escuchando y leyendo la palabra de Dios, porque está hablando de la condición del corazón, porque el pueblo no escuchaba, no recibía el mensaje de Juan. Juan vino clamando y diciendo, prepárense, el reino de los cielos está cerca, prepárense, viene el Señor, prepárense, el Mesías viene, el Salvador del mundo. Prepárense, arrepiéntanse, cambien, ¿verdad? Y la gente no lo comprendían, muchos. Dice aquí que Jesús sabía que la gente no tenía oídos para oír su mensaje y aceptar el reino de los cielos en aquel día. Dice, él sabía que lo rechazarían como Mesías, así como estaban en el proceso de rechazar a Juan como el Elías, porque si ellos aceptaban que Juan era el Elías que iba a venir antes del Mesías, tendrían que estar dispuestos a aceptar que él era el Mesías. Dice, y él ilustró su falta de entendimiento en una serie de comentarios dramáticos, que es lo que estamos hablando, de la plaza, de la canción de la boda, de la canción del funeral. ¿Cómo esto? ¿Qué significaba a Cristo? Dice que en estos lugares se congregaban la gente. Este era el corazón del pueblo, por así decirlo, en el aspecto de negocio, en el aspecto de social. Que Cristo estaba diciendo que Dios estaba hablando a la humanidad en ese momento y muchos no podían entender, muchos no podían recibir el mensaje. Dice en esta ilustración, los niños son los músicos y tocaron las notas felices del canto de bodas y también tocaron las notas tristes de los cantos fúnebres. Pero en las dos canciones los demás niños no respondieron apropiadamente. No fueron tocados, no fueron movidos en ambas situaciones. Dice, y los músicos señalaron su falta de responder, ¿verdad? Porque Dios estaba hablando, pero no estaban respondiendo al mensaje de Dios. Dice que Juan vino viviendo en el desierto, como ya la estábamos hablando, usaba ropa rústica, tenía una dieta rara, no bebía vino, y no lo recibieron, ni a él ni a su mensaje, diciendo que tenía un demonio, en vez de arrepentirse, y rechazaron el mensaje que Dios le había dado a Juan para ellos. Porque el mensaje de Dios para ellos, a través de Juan, era la preparación para recibir al Salvador.
Entonces su corazón estaba duro, su corazón no estaba dispuesto a captar o a entender. No todos, sabemos que muchos sí recibieron, sabemos que muchos sí rindieron y aceptaron. También lo que estamos comentando en Jesucristo, Jesucristo vino y comía, Jesucristo tomaba vino, Jesucristo no era borracho, en su día tomaban todos, se llamaba el vino dulce, no era un vino embriagante. Entonces cuando la gente les gusta beber y empiezan a decir que Cristo era bebedor, lo siento mucho, Cristo no era borracho, ¿sí? Pero dice, entonces los líderes y la gente con el corazón duro empezaron a buscar algo para criticar a Cristo. Entonces empezaron a decir, no, pues Él es bebedor, no, pues él es comelón, no, pues Él se junta con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. Y lo rechazaron a Él y también rechazaron su estilo de vida, lo rechazaron su mensaje por parte de Dios. Dice, al final rechazaron a Dios y su reino que ellos decían buscar. Ellos decían que estaban esperando al Mesías. Si tú estudias la palabra de Dios, una y otra vez dice que el pueblo estaba esperando el cumplimiento de las profecías. Pero estaba sucediendo justo ante sus ojos y ellos no lo miraban. Ellos no lo recibían. Y es un lugar peligroso estar en la condición en la que está el mundo ahorita, donde vemos que con cada generación hay menos reverencia, hay menos amor, hay menos reconocimiento de que somos polvo, como nos decían ahorita, y decir que necesitamos a Dios, porque ahora muchos jóvenes te van a decir que, pues no sé, no conozco la Biblia, no me congrego, no sé, pero también no sienten esa hambre, no sienten esa necesidad. Pero ahí verás, el fruto de eso es ¿qué? Es donde se sienten solos, donde llega la desesperación, donde se sientan derrotados, donde llegan los pensamientos de suicidio y muerte. ¿Por qué? Porque ellos están pensando, si todas las respuestas están en mí, entonces estoy perdido. Porque el ser humano sabe naturalmente en lo profundo de nuestro ser que las respuestas no están en nosotros mismos, que no vamos a lograr nada con nuestras propias fuerzas, que en realidad lo que podemos lograr es poco. Pero cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios y caminamos con Él, llega la esperanza. Ahí ya no regimos nuestras vidas por el que dice el médico. Ahí no regimos nuestras vidas por lo que es humanamente posible. Ahí no rijo mi vida por mi propia fuerza y lo que yo puedo hacer. Ahí clamo al Todopoderoso, al que obra sobrenaturalmente, sobre la naturaleza. No hay nada imposible para Dios. Por eso siempre hablamos acerca, por ejemplo, es fácil entender el médico y su diagnóstico. Yo siempre les digo, y ustedes lo han aprendido, lo han visto, el médico da su opinión, pero Dios es el que habla sobre nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener el corazón tierno, el corazón hambriento y sediento, que en el mover de Dios sobre la tierra el día de hoy, o de mañana, o en un año, que nosotros no estemos en la misma condición que estaba este grupo de personas en el aspecto de que estaba Juan predicando y preparando la llegada del Mesías, y estaba el mismo Mesías parado ese día hablando, y no lo miraban y no comprendían que el Hijo de Dios estaba enfrente de ellos. Es tan importante que nosotros seamos como los niños en el aspecto de que estemos tiernos, en el aspecto de que estemos abiertos al mover de Dios, atentos, inocentes en el aspecto de que nuestros ojos están en Él, que lo que nos dice nuestro Padre es suficiente, que su palabra es suficiente, que en su palabra encuentro vida, encuentro esperanza, encuentro paz. Porque conforme crece el niño y se convierte en adolescente, se convierte en adulto, muchas veces los niños, los adolescentes o los adultos empiezan a sentir que empiezan a tomar decisiones quizás no muy buenas, o empiezan a buscar en otras cosas, ¿no? Lo que solamente Dios da. Entonces, si nosotros logramos enseñarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, que su lugar está en Dios, que la esperanza, que todo lo que ellos necesitan está en el Señor, entonces hemos logrado todo. Esa es la herencia para nuestros hijos. Que ellos aprendan a pararse firmes sobre la roca que es Jesucristo, que es la única manera de vivir, que es la única manera de tener la victoria, es en Cristo Jesús. Que nuestros hijos aprendan que sí, quizás no van a encajar con todo el grupo de la escuela,
pero su lugar está justo en el Señor, en su presencia, y que Dios tiene un plan para sus vidas, porque la mayoría, los niños crecen, van a la escuela, trabajan y tienen su título después, y luego dicen, ¿y ahora qué? Me dijeron que ya cumpliendo la universidad ya era el éxito. Me dijeron que ya teniendo el trabajo iba a ser lo máximo, que ya teniendo la cuenta bancaria, el carro, la casa y la familia, ya iba a ser todo, yo iba a ser feliz y completo. Pero sabemos que no es así, porque la única manera de estar completos es estar completamente entregados, rendidos a Dios, inundados por su Santo Espíritu, disfrutando la verdadera vida, porque la verdadera vida, ¿de dónde viene? De Él. Entonces, y cuando yo medito, yo pienso en sus planes, en sus propósitos para mí, para cada uno de ustedes, los sueños que Él tiene planeados para nosotros, todo lo que Él quiere que nosotros logremos, es extraordinario. Nosotros no captamos, no podemos entender todo lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros, pero son cosas buenas. Son cosas buenas, son cosas extraordinarias. Y no solamente para nuestra vida en la tierra, sino por eternidad. Por eternidad voy a crecer, voy a aprender en el plan que Dios tiene para mí, en mi lugar. Entonces, es interesante porque luego Cristo dijo, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces Cristo estaba diciendo, dice, cuando tenemos sabiduría, buenas cosas resultan o siguen. Cristo Jesús estaba hablando una vez más al que cree en mis palabras, al que camina conmigo. Sí, es tener sabiduría. Caminar con Jesucristo es tener sabiduría. Caminar con Jesucristo es, Él nos va guiando y nos va mostrando el camino por el cual debemos de vivir, porque nadie sabe. Nosotros no nacemos sabiendo todo, vamos aprendiendo. Pero escuchar su voz, estar atentos a su voz. Cristo dijo, el que tenga oídos que oiga. Que nosotros tengamos ese oído que oye. Que cuando nos dice, evita ir por aquí, vete por acá. Y no debe de ser difícil para nosotros entenderlo. Si tú quieres pensar en un niño chiquito de 1 año, de un niño de 2 años, tú vas a guiar a ese pequeño porque tú conoces los peligros de la calle, tú conoces los peligros que se paren atrás de un carro, tú conoces los peligros de que un niño ingiera o coma algo venenoso. El niño no sabe, pero tú sí. Entonces no debe de ser difícil para nosotros entender la guianza y el amor de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial nos ama profunda y eternamente y su plan para nuestras vidas es bendición. Entonces Él quiere guiarte y que tú estés dispuesta o dispuesto a que Él te guíe y seguirlo. Dice, cuando tenemos sabiduría, buenas cosas resultan o siguen. Construimos nuestras vidas sobre la roca que es Jesucristo y producimos una cosecha eterna. Entonces aquí es interesante porque puedes decir, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O podemos decir lo que se produce, el fruto que se produce o la cosecha que se logra o los resultados que salen de la sabiduría son buenos. Porque no vivimos solamente por el aquí y el ahora. No vivimos enfocados nada más en el día de hoy. Porque Cristo Jesús nos enseñó a ver más adelante. Cristo Jesús nos enseñó a pensar en eternidad, no solamente en el día de hoy, ¿verdad? Entonces nuestra meta es Cristo, nuestro destino es Cristo, nuestra vida es Cristo, porque somos seres eternos. Y su plan es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente, listos y dispuestos a cambiar, listos y dispuestos a seguir adelante y crecer, no ser los mismos, no querer ser los mismos. Decir, ayer fui tal persona, pero hoy y mañana y en 1 año seré otra, porque vamos creciendo. Entonces, se trata de los resultados de mi vida. Sí, yo he conocido a lo largo de los años a muchas personas. En mi niñez nosotros visitábamos casas de familias. Y interesante ahora a mis ¿cuántos años tengo? Vamos a decir a 30 años más tarde o 35 años más tarde, porque yo te estoy hablando de cuando era niña pequeña.
Y cuando íbamos a visitar a familias y teníamos estudios bíblicos, y ahora todos estos años más tarde, a veces viene a mi mente o mi corazón pensamientos y recuerdo caras, recuerdo rostros, recuerdo familias, recuerdo madres, recuerdo padres, recuerdo hijos, recuerdo abuelitos y abuelitas que visitábamos y que compartíamos la palabra de Dios y que estudiábamos juntos y que crecíamos juntos en aquel entonces. Y ahora todos estos años después, veo los que se desprendieron y veo los que se mantuvieron unidos a Cristo Jesús. Y créeme, sin ninguna duda te puedo decir que los resultados, que el fruto, que lo que ocurrió en sus vidas, hay una gran diferencia. Hay una diferencia, como decir, la luz y la oscuridad. Cuando tú crees en Jesucristo y su palabra, y tú te rindes a su palabra, y tú caminas con Él, y tú sabes que su palabra es vida, los resultados al final de tu vida, el legado que tú dejas en la tierra, lo que tú dejas sembrado en tus hijos, es eternidad, es victoria. Porque ahí es donde nosotros podemos ver, se rompen las maldiciones, las cadenas generacionales que han atado a nuestras familias, se ven destruidas en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros entramos en nuestro lugar y creemos en nuestro Señor, y Él es poderoso, poderoso. Y es bueno, y su amor es profundo y es eterno. Y yo creo que tú estás aquí hoy porque tú lo amas. Yo creo que tú estás aquí porque tú reconoces que en Él has encontrado tu lugar, que en Él encuentras esperanza. Yo creo que tú has experimentado milagros como yo he experimentado. Y qué bonito es verlo, sentirlo, escucharlo. Qué bonito es saber que Él tiene algo, un plan para mí. Y su obra es hermoso en nuestros corazones. Cuando cantamos, adoramos, sentimos su presencia. Hace un momento yo sentía, como decimos, piel de gallina. Cuando llega la presencia de Dios, sentimos su presencia y sabemos, aquí es. Sin ninguna duda, aquí es todo. Todo lo que yo necesito, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo deseo, aquí está. ¿Y qué crees? No ocupe ningún peso, no ocupe ningún centavo, porque lo que Dios me da es profundo, es eterno, es real. Dice aquí, vamos a continuar pensando, ¿no? Y terminando este capítulo, Mateo 11, vamos a continuar del 20 al 24. Entonces Cristo está diciendo, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. La sabiduría es Cristo. Caminar con Cristo es tener sabiduría, es tener buenos resultados. Dice en 20, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. Entonces sabemos que Jesucristo vino para traer a la humanidad al Padre, para unir a la humanidad con su Padre Celestial. Pero encontramos que a pesar de los milagros y a pesar de su obra, hubo mucha resistencia. Dice en 21, ¿qué aflicción les espera? Corazín y Betsaida. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón, si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Entonces estamos hablando del Hijo de Dios que dejó su trono, que dejó su poder, que dejó su posición en el cielo. Se hizo hombre. Cristo Jesús caminó en la tierra igual que nosotros, pero nos enseñó cómo es vivir guiado y inundados por el Espíritu de Dios. Entonces, la única manera de vencer, la única manera de lograr la meta que es Cristo es estar completamente inundados, completamente saturados con la presencia de Dios. Creer en Él, alimentar nuestro espíritu todos los días con su palabra, obedecerle. Entonces Cristo Jesús, imagínate su corazón, tantas obras, tantos milagros, que dices tú, ay Señor, si sucedieran esos milagros el día de hoy aquí, la gente creería, la gente se arrepentiría, la gente correría.
Pero no fue la experiencia de Cristo, porque aún con la visitación de Dios hay dureza. Aún con la visitación de Dios a la tierra hay incredulidad. Pero ¿qué hay en mí? Esa es la pregunta. ¿En qué condición estoy yo, Señor? Porque yo no quiero perderme tu visitación. Cuando tú llegas a mi casa, cuando tú llegas a mi familia, cuando tú llegas a mi pueblo, cuando tú llegas a mi nación, yo quiero estar lista para recibir. Yo quiero ser de los que dijeron, yo sí creo. En esas multitudes que rodeaban a Cristo, te digo y te digo otra vez, Cristo miraba a los ojos y Él sabía quién sí y quién no. Y créeme que le daba gozo en su corazón ver fe. Ahí hay fe, hay amor. Ahí hay un fuego por mí. Dice, ¿qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Tú crees que fue fácil para Cristo decir esas palabras? No lo creo. Porque Cristo estaba confrontándose a esa dureza. Cristo Jesús vino a traer vida y se encontró con dureza. Vuelvo a decir, no de todos, gracias a Dios. Dice 23, ¿y ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos, pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Sodoma quedó destruido por el nivel de pecado y de desobediencia en contra de Dios. En una ciudad llena de perversidad, hacían cosas que ni siquiera te puedes imaginar, pero son todas las cosas que hoy hay en día. Y Cristo Jesús está diciendo a Capernaum, si yo hubiera hecho ahí lo que hice en ti, Sodoma estaría aquí hoy. ¿Cómo sabe Cristo eso? Por el Espíritu de Dios. ¿Quién sabe más que Dios? Nadie. ¿Quién sostiene el mundo? ¿Puedes hacer a Dios chiquito? Creo que no. Creo que no. Les digo que el día del juicio a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. Y yo medito en este versículo y digo, Señor, toca mi corazón. Toca los corazones de mis hijos, de mi familia, de toda mi familia, porque tengo familia cerca, tengo familia lejos, de la familia de mi esposo. Tócanos a todos nosotros junto con nuestras familias y líbranos de ese espíritu, de esa mentalidad de la humanidad, del rechazo hacia la vida misma, donde hemos creído las mentiras de Satanás. Hemos creído al engañador sobre el Mesías y Señor Jesús. Dice, la sabiduría es que conocida por sus hijos o conocida por sus resultados. Vuelvo a decirle, tú estás contando, yo estoy contando, estamos contando una historia con nuestras vidas. Es interesante porque a algunos de nosotros nos ha tocado vidas más cortas, algunos más largos, algunos hasta más largos. Pero es algo impresionante. Yo les voy a platicar de una niña que yo conocí. Una niña hermosa que vivió poco. Tenía ojos grandes y pestañas largas. Tenía el pelo chino negro, de esos chinos sueltos, una belleza. Una niña tan dulce. Ella se enfermó a los 3 años, creo 2, 3 años, se enfermó de leucemia. Entonces ella pasó por muchos tratamientos. Ella, cuando ella podía, iba a la escuela, pero eran pocos los tiempos, porque pues ella tenía que cuidarse, no podía enfermarse, estaba mucho en tiempo internada en el hospital. Entonces luchó su vida. Pero algo que a mí siempre me tocó, y aún hasta el día de hoy, y ella falleció hace mucho. Ella falleció a los 13 años. Toda su vida corta luchó, pero su amor por Cristo. ¿Sabes qué hacía ella cuando estaba en la adoración? A veces peloncita,
a veces con corto pelo, a veces con el pelo ya más larguito, contenta ella porque ya su pelo larguito. Cuando cantábamos, cuando había adoración, ella, ¿qué estaba contando con su vida? ¿Qué historia? Su amor por Cristo. Una niña chiquita, tú ves a Scarlett y así recuerdo a ella. Ay, ella se amaba a Cristo. A pesar de su sufrimiento, a pesar de su dura vida, su amor por Dios se reflejaba en su corazón, en su vida, en su adoración. ¿Corazón duro tenía ella? No. Su sufrimiento no la endureció. No. Y al final de su vida, cuando ella ya había pasado tanto tiempo de sufrir, ella dijo, yo estoy lista. Ella no tenía miedo. Ella dijo, estoy cansada. Le decía a su mamá, es que yo estoy cansada. Pero créeme que ella no se fue en miedo. Ella no se fue depresiva. Ella no se fue en angustia. Ella no partió en sufrimiento como pensamos así. No, ella cerró sus ojos. ¿Y qué crees? Las abrió en la gloriosa presencia del Padre, completamente sana, completamente llena de vida, de gozo. ¿Qué crees? Ella despertó en su hogar. Ella despertó inundada y rodeada de la gloriosa presencia de Dios. Y ella está viviendo grandes aventuras, ella está creciendo, ella está aprendiendo, ella está llena de gozo, allá no hay dolor, no hay sufrimiento, ella no tiene ninguna carga, no tiene ninguna preocupación. Y su legado y su historia de su vida corta fue, tengan fe. Porque ¿qué crees? A veces la vida no va como pensamos. A veces en nuestras mentes decimos, sí amo a Dios, llega la tormenta y decimos, bueno, Dios, si tú me amas, el resultado va a ser así. Si tú eres real y si tú estás obrando en mi vida, así va a ser el resultado. Por ella oramos toda su vida por sanidad, pero ¿qué crees? No ocurrió de la manera que nosotros pensábamos que iba a ser el resultado. Pensamos que nuestra meta era la sanidad. ¿Y qué crees? Sí fue sanada, pero no de la manera que nosotros pensábamos. Y estoy aquí hoy para decirte que ella no está muerta. Ella está más viva que tú. Ella está más viva que tú. Porque está cerca del trono, inundada, rodeada. Y tú no puedes ni captar lo que ella está haciendo. Cómo ella está viviendo la vida. Feliz. Y siempre que pienso en ella, la miro sonriendo. Con sus pestañas largas y su pelo negro chino. Y me imagino que ella lo tiene hasta acá porque era su ilusión. Pobrecita, cada vez que se le caía y cuando ya le crecía era su alegría. Entonces yo digo, ay, ya te voy a ver, Mayra, con tu pelo hasta las nalgas. Feliz con tus ojotes negros. Adorando a Dios ante el trono porque has encontrado tu lugar. Sana y salva. Esperando la gran reunión que tendremos algún día. Entonces Dios no falla. Y su plan para nosotros es perfecto. Porque Dios no ve nada más nuestra estancia terrenal. ¿No? Dios no cuenta tu vida porque viviste 15 años, porque viviste 10 años, porque viviste 30, 40, 60, 70 o 90 años. No, el plan que Dios tiene para ti es un plan eterno. Dios no se limita por las 24 horas del día, por las 7 días a la semana, por los años. Porque el ser humano tiene en su cabeza, no, pues una vida larga es lo máximo. Tener muchos años sí, pero la vida pasa rápido. Lo máximo es estar en la presencia de Dios. Si vivo 5, si vivo 15, si vivo 40, si vivo 90 años. Lo máximo es estar inundado y rodeado con la gloriosa presencia de Dios, sabiendo hacia dónde voy. Porque este mundo, dice la palabra, no es mi hogar. Mi hogar está con mi Señor y Dios. Entonces, la reunión que vamos a tener, va a haber gritos. ¡Ah! Vamos a correr a abrazar. ¡Te estaba esperando! ¡Woohoo! He tenido momentos en estas últimas semanas que he estado pensando mucho en mi papá. Mi papá tenía una sonrisa extraordinaria y única. Cuando él sonreía, sus ojos brillaban con una fuerza que
Tu corazón saltaba de gusto cuando Él sonreía, y cuando Él se reía, tu corazón sentía gozo porque ese hombre se reía y era con todo su cuerpo. ¡Ja, ja, ja! Así. Y tú sentías, ¡ay, sí! Entonces yo estoy segura que el momento que a mí me toque cruzar ese velo, voy a escuchar esa risa y yo voy a saber quién es. Y mi Padre va a correr a mí, yo voy a correr a Él, y no va a haber un momento más precioso que ese, verlo sano, libre de cáncer, corriendo con sus 2 rodillas. ¡Heler! Me va a decir. Creemos porque Él nos ama. Creemos porque Él es fiel. Creemos porque su palabra es vida. Creemos porque no somos incrédulos, somos creyentes. Cuando la vida va como lo esperamos y cuando no, aún es fiel. Él tiene el plan. Solamente que gracias a Dios, yo no sabía todo lo que iba a suceder mientras iba cumpliendo su plan. Y ¿sabes qué? Yo le doy gracias a Dios que no sé. Y todos los días me gusta decir, yo te doy gracias que tú eres Dios. Te doy gracias que tú eres Dios. Mateo 11, del 25 al 30. 11, del 25 al 30. Jesús da gracias al Padre. En esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a las que son como niños. Tenemos que ser como niños, tiernos, guiables, que tengamos la capacidad de aprender, que seamos flexibles, que nuestros corazones sean suaves ante la tocada de Dios. Dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y a aquellos a quien el Hijo decide revelarlo. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer a Dios? Camina con Jesucristo. Y todos los días Él te va a acercar al Padre y te va a mostrar cómo es y quién es el Padre. Así cuando la gente llega y te platica, así cuando las personas llegan y te quieran decir quién es Dios, tú vas a decir, lo siento mucho, pero ese no es mi Padre. El Padre que yo conozco es bueno. El Padre que yo conozco es poderoso. El Padre que yo conozco es fiel. El Padre que yo conozco tiene un plan. El Padre que yo conozco nunca me ha dejado ni me ha abandonado. Luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Quién quiere descanso? Libertad. Todo eso que el mundo te pone encima, que sientes cada vez más peso, que te sientes cansado, que piensas, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer en un año? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Cristo te los quita. Y te dice, yo voy a cargarte, yo te sostengo, yo te ayudo, yo te doy la fuerza, la sabiduría que tú necesitas. Camina conmigo y vas a tener una buena vida. Amén. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. A eso nos ha llamado el Señor, a ser tiernos de corazón. Y yo veo mucho en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las prepas, que los jóvenes que tienen corazón tierno tienen que luchar mucho por mantener ese corazón tierno. Pero eso es lo que Dios quiere, es que tú seas y que tengas un corazón tierno. Que no permitas que el mundo endurezca tu corazón. Que no permitas que las ideas del mundo, que las creencias, que el qué dirá, que la cultura, que la tradición, que la presión de la sociedad sobre ti endurezca tu corazón. Debemos, no importa la edad que tengamos, tener un corazón tierno, tener un corazón suave en las manos del Padre. Yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es que ligera, liviana. El mundo es pesado. En la incredulidad hay mucha pesadez, es muy pesado, porque cuando la humanidad niega al Creador,
todo está encima de uno. Pero para el creyente, la vida es mejor. Hay descanso, hay un refugio. No significa que no pasamos situaciones duras o difíciles, pero hay un refugio donde en lo más profundo de tu ser hay paz. Donde la gente te va a ver y va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo estás tan tranquila? ¿O cómo enfrentaste esa dificultad? ¿O cómo lograste salir de esta situación? De la mano de tu Señor. Porque gracias a Dios cuando caminas con Él nunca estás solo, nunca estás sola. Y me gusta mucho meditar y pensar en esto también, que de noche, cuando toda mi casa está en silencio, cuando no hay ni una vocecita de nadie pidiéndome nada, todos están descansando, ahí está mi Señor. No estoy sola. Yo puedo estar despierta, puedo estar en total oscuridad, pero no estoy sola. Yo sé quién está presente. Y qué bonito es pasar esos momentos con Él. En el silencio, en la calma. En el día a día. Qué precioso es su presencia, qué hermoso es nuestro Señor. Y es tan fiel y poderoso. ¿Cómo no amarlo? Y decir, Señor, te doy todo. Hágase hoy tu perfecta y santa voluntad en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en mi nación. Tu voluntad, no la mía, porque yo sé que lo que yo creo o lo que yo pienso no es nada en comparación a su plan. Entonces, en vez de elegir lo que yo creo, tú, tú Señor, tú sabes. Quiero tú lo que tú quieres, no lo que yo pienso, lo que tú sabes que es mejor, que va de acuerdo a tu plan. Hay otra cosa que debemos de pensar de Juan el Bautista. Me fijé esta noche de por qué Dios mandó Juan el Bautista primero. Ellos se han bautizado antes de recibir a Cristo. ¿Fijasteis qué dijo la palabra? En otras palabras, la primera cosa que Dios pidió en el temporada de Cristo es que la gente van a actuar por fe, hacer acto que nunca hicieron la gente antes. Estoy seguro de no fue bautismos hasta que Juan el Bautista llegó en la tierra y dijo, debemos arrepentir. Entonces, el movimiento de Dios, el vivimiento de Dios nunca es como nosotros pensamos. Siempre es diferente, siempre llega cuando no pensamos, siempre llega gente con acción que son raros. Y pensamos, ¿qué? ¿Esta persona? Este americano, o este fulano, o esta persona que no sabe cómo hablar. ¿Sabes cuántos profetas que yo vi en el internet que no pueden hablar inglés con el grammar correctamente? Y yo como maestra de inglés estoy así, dijo el grammar en error. Y entonces, pero su acción es tan poderoso de tú no fijen la error que ellos están haciendo. La acción y el poder de Dios está saliendo de sus vidas, de captivar en tu corazón y tú sabes, este es Dios. Entonces, otra cosa, la gente, imagínense el templo, ¿no? ¿Dónde enseñaban la gente de Dios? En el templo. ¿Qué forma? En este día de Jesucristo no había Biblias. La gente no tenía Biblias. La única forma de ellos pudieran recibir la palabra de Dios era de váyanse por el templo y escuchen una persona que va a leer la palabra de Dios escrito en sus roles de pergaminos. Entonces, pero no es cual persona, no es como yo voy a decir, Neftali, vas a leer la palabra de Dios hoy. No va a estar permitido de
podía leer nunca. Solamente un sacerdote, un líder, con vestidura de cuál forma religioso de ellos eran muy importante. Ellos entran y solamente ellos podían tocar la santa palabra de Dios y solamente ellos podían leer qué dijo. Y las mujeres no tenían mucho privilegio, menos privilegio. Las mujeres van a estar separadas en otro lugar. Pero cuando Cristo llegó, primero, Juan el Bautista llegó, fue raro en su vestidura, fue raro en la manera que él habló. Él no fue por el templo. ¿Dónde fue él? Por el desierto y por el río. ¿El río? La gente va a conocer a Dios en un avivamiento al río y no del templo. Entonces, imagínense el templo de Dios. Cuando empezó el avivamiento de Dios, vacío. Toda la gente anduvo, ¿dónde? En el campo, en el río, con Juan el Bautista. Y eso es porque ellos enfureció, porque ellos estaban así. ¿Qué? La gente no está en el santo templo de Dios, están afuera de la presencia de Dios. Eso es que ellos creían. En lugar de estar captivado por el Espíritu de Dios, está haciendo en su día. Y Jesucristo, Él anduvo en el templo y Él practicó en diferentes tiempos. Sabemos por la Santa Escritura, dice que Él anduvo en el templo, pero fue pocas veces en el templo que Él leía, tenía el unción y la capacidad de Él leía los textos de la Biblia y pronunció, es yo, el Mesías. Porque Él quería declarar en el santo templo de Dios de toda la gente religiosa, no importa qué tipo de persona era, tenían una oportunidad para conocer el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, pero Cristo, ¿dónde anduvo Cristo con las multitudes? ¿En el templo? No. ¿Dónde anduvo Jesucristo? En el campo. En el campo. Es el vivimiento en el campo. Hey, nosotros vivimos en un campo. Vamos a creer de Dios. Quería derramar su espíritu y no van a estar como pensamos deben estar. Vamos a estar vigilando. Allí vayan el espíritu y corren. Por este es como el movimiento, el vivimiento de Dios siempre lo es. Y es mucho mejor de nosotros inventamos en nuestra imaginación, ¿no? Pero no duran esos temporadas. Porque después, cuando Cristo murió, ¿qué pasó? La iglesia nació y ellos reuniaron. Yo no creo tanto en el campo. Reuniaron en edificios. Empezaron a cambiar por el tiempo que Dios estuvo haciendo fue enseñados y protegidos para crecer. Porque había mucha oposición de la iglesia primitiva. Eso, vamos a fluir con Dios. Hay mucho que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Vamos a ser flexibles como los niños. Flexibles como los niños, tiernos como los niños, listos y dispuestos como los niños, creer y tener fe como los niños. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, Señor, te pedimos que selles tu palabra en nuestros corazones, que sea parte de nosotros, Señor, que nosotros creamos en ti cada día de nuestras vidas, que caminemos en tu verdad, en tu vida, siéndote fiel a ti, Señor, todos los días de nuestras vidas. Te amamos profundamente y te damos gracias por tu amor profundo y eterno con el cual nos inundas día a día. Hágase hoy y siempre tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestras naciones. Alabado sea tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.